Cordial saludo. El tema a desarrollar hoy es las biomoléculas orgánicas. Entre ellos vamos a desarrollar 4 subtemas en los que están los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes de nuestra alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Las personas que tienen diabetes a menudo deben llevar una cuenta de la cantidad de carbohidratos que consumen. Las funciones de los carbohidratos. El cuerpo necesita las 3 formas de carbohidratos para funcionar correctamente. El cuerpo descompone los azúcares y los almidones en glucosa, que son el azúcar en la sangre, para utilizarlos como energía. La fibra es la parte del alimento que en el cuerpo no descompone. La fibra ayuda a hacerlo sentir lleno y puede ayudarle a mantener un peso saludable. Existen 2 tipos de fibra: la fibra insoluble y la fibra soluble. La fibra insoluble agrega volumen a las heces para que puedan tener disposición regulares. La fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol y puede ayudar a mejorar el control de azúcares en la sangre. Entre los alimentos podemos encontrar 3 principales carbohidratos, entre ellos los azúcares, almidones y la fibra. Los azúcares se presentan de manera natural en estos alimentos ricos en nutrientes como las frutas, la leche y productos lácteos, las golosinas, las galletas, pasteles y productos de panadería. Bebidas carbohidratadas regulares no dietéticas, como las bebidas gaseosas, jarabes espesos, como los que se añaden a la fruta enlatada. Los alimentos refinados, los azúcares añadidos proporcionan calorías, pero no tienen vitaminas, minerales y fibra, debido a que les faltan nutrientes. Estos alimentos proporcionan calorías vacías y pueden llevar al aumento de peso. Es preferible consumir alimentos sin azúcar añadidos. Los almidones. Los siguientes alimentos son ricos en un alto contenido de almidones: los frijoles enlatados y secos, como las alubias, frijoles negros, frijoles pinto, frijol de karate, guisantes y garbanzos. Las verduras ricas en almidón son la papa, el maíz, frijoles verdes y la chiribía. Los granos integrales como el arroz integral, la avena y la cebada, y la quinoa. Los granos refinados, como los que se encuentran en los productos de panadería, el pan blanco, las galletas saladas y el arroz blanco, también contienen almidones. Sin embargo, carecen de vitamina B y otros nutrientes importantes, a menos de que estén marcados como fortalecidos. Los alimentos preparados con harina refinada o blanca también contienen menos fibra y proteína que los productos preparados con granos integrales y no ayudan a que se sientan satisfechos. La fibra. Los alimentos con alto contenido de fibra son los granos integrales, como el trigo entero, el arroz integral, así como los panes, cereales y galletas saladas preparadas a base de granos integrales.
los frijoles y legumbres, como los frijoles negros, las alubias y los garbanzos. Verduras como el brócoli, las coles, las bruselas, el maíz y las papas con cáscara. Frutas como las frambuesas, las peras, las manzanas y los higos, las nueces y semillas. La mayoría de los alimentos procesados y refinados tienen un contenido bajo de fibra, sin importar si están fortalecidos o no. En esto encontramos unos efectos secundarios, que al comer demasiados carbohidratos en forma de alimentos procesados, con altos contenidos de almidón o azucarados, pueden causar un incremento de calorías totales. Esto puede llevar a un aumento de peso. Limitar drásticamente los carbohidratos pueden causar cetosis. La cetosis sucede cuando el cuerpo utiliza la grasa para producir energía debido a que los alimentos no aportan suficientes carbohidratos para que el cuerpo los utilice como fuente de energía. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, en menor medida oxígeno, aunque también puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reservar energética, como los triglicéridos, la estructural, como los fosfolípidos de las biocapas, y la reguladora, como las hormonas esteroides. Las funciones de los lípidos se desempeñan 4 tipos de funciones. Las funciones de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que en 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glucélidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. La función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructura o son aislantes térmicos. Función biocatalizadora. Este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. La función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. La función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de natural lipídica, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de producción. Los glucópidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacando en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc.
La función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que se pierda calor. Existen tres diferentes tipos de lípidos o grasas. Tenemos los saturados, los monoinsaturados, los poliinsaturados. Los saturados son aquellos alimentos que contienen lípidos que solo poseen enlaces simples. Entre los alimentos de su estructura química, es el tipo de grasa más nociva para el organismo. Son lo que más debe restringir en la alimentación. Consumir las grasas saturadas en los alimentos de origen animal, tales como la leche, los lácteos enteros, la mantequilla, la grasa, la carne con grasa, quesos grasosos, tocino, fiambres o embutidos, la crema de leche o nata, helados de crema. También encontrarás grasas saturadas en alimentos como el aceite de coco o el aceite de palma. Un exceso del consumo de estos alimentos pueden aumentar de manera significativa los niveles de colesterol. Los monoinsaturados. Se trata de alimentos con grasas que tienen un solo doble enlace de carbono. Un ejemplo de este tipo de grasas son los ácidos grasosos, omega 9, como el ácido oleico. Se trata de alimentos de origen vegetal, como el aceite de oliva, aceite de canola, aceite de aguacate o palta, aceite de almendras y nuez. Son buenos para tu organismo. Tal es así que en las propiedades del aceite de oliva se sustentan muchos de los beneficios que se atribuyen a la dieta mediterránea. Los poliinsaturados. Los alimentos con lípidos poliinsaturados son aquellos que contienen ácidos grasosos que poseen varios dobles enlaces entre sus carbonos. Por ejemplo, los ácidos grasosos omega 3 y los ácidos grasosos omega 6. Este tipo de ácidos grasosos son muy beneficiosos para la salud. Dentro de este grupo se descartan especialmente los pescados y algunas semillas y frutos secos, tales como el pescado de mar, aceite de pescado, girasol, maíz, soya. Los frutos secos como las nueces, maní, las almendras, las castañas. Las semillas como del lino, la chía y el sésamo. Incluir estos alimentos en tu dieta será maravilloso para el organismo. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polimérica lineal, cuyos monómeros son los nucleótidos. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos, los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. La apariosidad de las secuencias de los nucleótidos implica la existencia de información. De hecho, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información
de todas las secuencias de los aminoácidos de todas las proteínas de la célula. Funciones de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de los ácidos nucleicos tenemos la duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar el ARN y otros, traducción de las ribosomas del mensaje contenido en el ARN a las proteínas. Las funciones de los aminoácidos es almacenar y transmitir información genética del ADN a niveles moleculares que tienen una doble función: sacar copias del mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Transmitir la información del ARN que saca copias del ADN, pudiendo así transmitir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula, la herencia. A este proceso se le denomina transcripción. Hay diferentes tipos de ácidos nucleicos y su diferencia. El ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. El ADN es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula que forma parte de todas las células. Contienen la información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos, conocidos de algunos virus, siendo el responsable de la transmisión hereditaria. El ARN o el NRA es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. El ARN celular es lineal y de hebra sencilla, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. La diferencia entre el ADN y el ARN es el peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN. El azúcar del ARN es ribosa y del ADN es desoxirribosa. El ARN contiene la fase nitrogenada uracilo, mientras que el ADN presenta timina. La configuración espacial del ADN es la de un doble helicoide, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal que ocasionalmente puede presentar aparecimientos intercatenarios. Las proteínas son macromoléculas que contribuyen el principal nutriente para la información de los músculos del cuerpo. Las funciones de las proteínas. Tenemos las siguientes. Las proteínas tienen una función defensiva, ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Tenemos las proteínas tienen otras funciones reguladoras,
puesto que de ellas están formadas los siguientes compuestos: hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas, que son causantes de las reacciones químicas que proceden en el organismo. Tenemos la proteína, cuya función es enzimática. Son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadoras, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Tenemos las proteínas realizan funciones de transporte. Ejemplos de ellos son la hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados y en los músculos respectivamente. Las proteínas que encontramos en los alimentos son de altas proteínas biológicos. Son la carne, el pescado, el huevo y la leche. Los de menos proteínas biológicos tenemos las legumbres, que entre ellas están la lenteja, los garbanzos y las judías. En los cereales están el arroz y la pasta. En los frutos secos, como las almendras y las nueces. Clasificación de las proteínas según su forma. Tenemos las fibrosas, las globulares y las mixtas. Las fibrosas son las que están compuestas por la queratina y el colágeno. Las globulares por los anticuerpos y las hormonas. Las mixtas por la albumina. La clasificación de las proteínas según su componente químico. Tenemos las proteínas simples, que son aquellas por hidrólisis producen solamente aminoácidos. Un ejemplo de proteína que es una proteína simple es la ubiquitina. Tenemos las proteínas conjugadas. Estas proteínas contienen, además de una cadena polipeptídica, en un componente que no es un aminoácido, denominado del grupo prostético. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente un ion inorgánico. Ejemplos de las proteínas que son proteínas conjugadas son las mioglobina, la hemoglobina y la citrocromos. Esta es la bibliografía donde saqué la información para el trabajo. Muchas gracias. ¿Y no dice soy Alberto?